Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Bienvenidos y bienvenidas, mis amigos y amigas oyentes, amantes de la radio, a este episodio de Morada Noticias del jueves 28 de mayo de 2020. Saludos calurosos para todas esas clases de oyentes que tenemos, quienes nos escuchan a través de la radio tradicional en los 1290M, La Voz de las Estrellas, pero también quienes escuchan nuestros podcasts en mixcloud.com, en YouTube y también quienes consumen nuestro contenido en Twitter a través de @moradanoticias. Yo soy Laura Bayer y las historias que preparamos con el equipo de Morada Noticias para contarles a ustedes hoy son: ayer 27 de mayo los conductores de buses intermunicipales salieron a las vías de Medellín a marchar en caravana desde la terminal del norte hasta la terminal del sur para exigirle al gobierno que se reactive este sector del transporte a partir del 1 de junio. También ayer se iniciaron los debates en el Consejo de Medellín del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 o el proyecto de acuerdo número 11 de 2020. Se aprobó en primer debate con 10 votos a favor y 4 en contra. En el tintero político quedan varios vientos de división con la alcaldía, pues 3 de 4 votos negativos fueron de concejales que hacían parte, o hacen parte, de la coalición de gobierno. Les explicaremos un poco mejor esto y también en qué consiste un borrador de decreto legislativo que varios congresistas antioqueños le enviaron al presidente Iván Duque, con el que buscan medidas para disminuir el impacto económico que tiene en el metro de Medellín esta crisis sanitaria del COVID-19, porque pues eso les ha reducido los pasajeros. También les contaremos cómo fue el estreno del video en contra del feminicidio afro de Ana Mercedes Rivas Ramos, una mujer asesinada en la Comuna 2, Santa Cruz. Este video es una iniciativa del colectivo de mujeres afromalungas, junto con otras corporaciones que rechazan el sistema patriarcal, machista y racista. Seguimos con nuestro especial informativo y analítico sobre el problema de hacinamiento carcelario. Esta vez Lucas Jaramillo Escobar entrevista al abogado Juan Gutiérrez, y en nuestra segunda parte del programa vuelve Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes como todos los jueves, y Conversaciones de Esquina, la sección de editores de Ciudad Nueva, está on fire. Hoy tenemos varias preguntas que tienen su respectiva respuesta en ese parche de adolescentes en la esquina donde uno habla con los amigos de la vida y de su ciudad, y también, por supuesto, una esquina virtual en esta vida de cuarentena. Bienvenidos de nuevo a Morada Noticias. Yurani Alzate, buenas tardes. Por favor, contanos qué pasó ayer por todas las autopistas de Medellín, que veíamos varios buses del sistema de transporte intermunicipal pitando. Hola Laura, un abrazo muy fuerte para todo mi equipo de trabajo, buenas tardes para todos nuestros oyentes, para la gente de casa y para los chicos. Pues Laura, hoy comienzo hablándoles de un sector que se está viendo súper perjudicado con estos decretos nacionales, por ello salieron a marchar ayer. Los conductores de buses intermunicipales salieron a las vías de Medellín a marchar en caravana desde la terminal del norte hasta la terminal del sur para exigir al gobierno que se reactive ese sector del transporte a partir del 1 de junio. Adolfo Uribe, empleado de Copetranza, nos dijo que sus llamados se deben a que los decretos nacionales emitidos por la pandemia los han perjudicado notablemente. La manifestación se convocó al ver que pues prácticamente el intermunicipal se está muriendo, porque hay asociados, o sea, dueños de carros que tienen la deuda, y a ellos y a las empresas les autorizaron el 85% de darles el fondo de reposición de cada vehículo en las empresas, y eso no alcanza porque el intermunicipal tiene más de 2.700 personas a cargo, sean taquilleros, familias de los asociados, familia de los conductores que trabajan en ese servicio. En estos momentos la presidencia dice que movilizar personas que tengan el permiso de la ley, pero con el 35%, o sea, un carro es de 19 puestos o un carro es de 26 puestos, tiene que viajar con la mitad, 9 puestos o 13 puestos. Eso no le va a justificar a un asociado porque el PM lo rebajaron muy poquito, el seguro obligatorio está vigente, le dura un año, no se ha cuadrado lo del seguro obligatorio ni lo de la tecnomecánica. O sea, si usted en estos momentos el seguro obligatorio es por un año, así el carro esté parado, esté lo que sea. Adolfo nos expuso por qué la cantidad de pasajeros que pueden transportar no es suficiente para las empresas, conductores y asociados.
En estos momentos, si el carro no produce, se va a acabar y se acaba. En estos momentos se mueven 8 pasajeros, pero no está dando al asociado. Yo que voy a mandar un carro a que me baje 8 pasajeros de un municipio, vuelve y me lo sube. De los 8 pasajeros que sea el pasaje, le hago un ejemplo, a 10.000 pesos. Son 8, son 80.000 pesos. Y regreso son 160.000 pesos. El carro de combustible, póngale 60.000 pesos. Lo del día del conductor son 40.000 pesos, son 100.000 pesos. Le quedan 60.000 para el asociado, para pagar repuestos, para pagar eso. ¿Usted cree que eso es justo de un día para un asociado? El 90% del parque automotor de todas las empresas del intermunicipal están parados. También estableció que si bien es consciente de lo que significa esta emergencia sanitaria, lo necesario es capacitar a las personas al respecto y descartar estas medidas que dejan a muchas empresas mal económicamente. Por otra parte, indicó que si no son escuchados por el gobierno nacional, ellos continuarán manifestándose. No, el llamado es reactivar el intermunicipal, pero con los protocolos de seguridad que cada empresa lo sepa llevar, con autorización de los alcaldes que ya dejen de entrar el intermunicipal, pero con bioseguridad, o sea, desinfectar vehículos, conductores con tapabocas, estar la empresa adicionando lo que es antibacterial o el alcohol, toda la bioseguridad que nos han dado. Mira que el metro empezó el 35% y ya va el 100%, pero mira como especificando bien los protocolos de bioseguridad. El intermunicipal debería ser así, el conductor, la empresa, capacitar el conductor en esto, ver las capacitaciones, cómo se maneja, pero manejar el 100% de pasajeros, o sea, que el carro salió de la terminal, pero salió con el cupo. Este es un inconveniente, como todos los problemas de Colombia, que puede que se complejice en su resolución, pero sí les podemos contar, oyentes, que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, sí sostuvo una reunión con diferentes gremios de transportadores de pasajeros por carretera este miércoles en un encuentro virtual, donde buscaron obviamente soluciones adicionales para la crisis que enfrenta el sector. Vamos a ver qué resulta de todo esto y ahora le doy la bienvenida a Juan Pablo Pineda, quien se trasnochó anoche, estuvo muy pendiente y muy pegado de la discusión del primer debate del Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023. Contanos qué destacas, Juanpa, de esta jornada tan intensa con las buenas tardes. Lau, un saludo muy especial para vos, para Juanjo, para Yorani, para el equipo de casa en este jueves lluvioso. A título personal digo que qué rico que vuelva a llover un poquito. Estos días habían estado demasiado calurosos y pues tener agüita siempre será bueno. Esperemos, eso sí, que no le vaya a generar inconvenientes a nadie. Y hoy vamos a empezar hablándoles del plan de desarrollo, porque ayer tuvimos la primera votación de las 2 que tendremos para la aprobación de este proyecto. Pese a que ayer se aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo número 11 o el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, con 10 votos a favor y 4 en contra, en el tintero político quedan vientos de división con la alcaldía, pues 3 de esos 4 votos negativos fueron de concejales que hacen parte de la coalición de gobierno. Los votos negativos fueron de Daniel Duque, de la Alianza Verde, y Daniel Carvalho, de la lista Todos Juntos, por parte de la Comisión Primera, y de Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, y Alfredo Ramos, del Centro Democrático, de la Comisión Segunda. Si bien Duque, Carvalho y Saldarriaga están en la coalición, desde que se comenzó a discutir el plan de desarrollo mostraron su rechazo a la elaboración del mismo, y manifestaron preocupación por temas como cultura, medio ambiente y mujeres, desatendidos para ellos en este proyecto. Este es el concejal Duque. Al principio del periodo de esta administración, yo como primíparo en el Consejo entré a la coalición de gobierno y entré a raíz de que tenía unos convencimientos íntimos y profundos de que el señor Daniel Quintero representaba unas ideas liberales y progresistas de la sociedad. No entiendo cómo un gobierno que dice ser alternativo prefiere aumentar la participación presupuestal de la seguridad, mientras que reducen la de la juventud, la de la cultura, la de las mujeres, la del deporte, la de la vivienda, la del medio ambiente. No corresponde con la visión de ciudad que yo le estaba diciendo a los ciudadanos que quería construir. Votaré no porque yo creo que Medellín tiene que invertir en la esperanza. Durante su presentación, Duque criticó que el plan no tiene metas ambiciosas para resolver la crisis climática de la ciudad y para la protección del medio ambiente.
También expresó que el concepto del Valle de Software es una medida difusa e insuficiente para generar una verdadera reactivación económica. Duque también está inconforme con que el plan de desarrollo no precise sobre enfoques poblacionales para afros, indígenas, mujeres, personas en discapacidad, entre otras, y tenga vacíos en materia de educación para garantizar programas de calidad y evitar la deserción escolar. Por su parte, el concejal Daniel Carvalho recordó que la construcción del plan de desarrollo tuvo inconvenientes y momentos complejos como la pandemia y el cambio en la dirección de planeación de la ciudad. Yo creo que es por razón de estas ocupaciones que han tenido los secretarios. Pues debo decir que el pliego de modificaciones al proyecto llegó de manera muy tardía. Nosotros, para poder estar haciendo hoy este primer debate, tuvimos que haber remitido y radicado desde el domingo un informe de ponencia. Pues es bastante difícil para uno como concejal, aún contando con un buen equipo de trabajo, pretender hacer un informe de ponencia que tenga en cuenta las modificaciones que se aportaron en el pliego cuando el pliego llegó el mismo domingo y teníamos que entregar la ponencia el mismo domingo. De modo que mi informe de ponencia está basado en el proyecto de acuerdo que radicaron, dado que no llegaron a tiempo las modificaciones que había incorporado la alcaldía. Carvalho indicó que propuso un aplazamiento de la discusión y votación, que no fue atendida, por lo que se votó sin tiempo de estudio. Además, dijo que a planeación se le entregaron varios documentos con más de 100 propuestas en varias etapas de discusión de este plan de desarrollo. El concejal del movimiento Todos Juntos criticó el manejo del plan de desarrollo a temas como sostenibilidad, creatividad y cultura y diversidad. Si bien habló de que temáticamente el plan es correcto y tiene líneas estratégicas acordes con las necesidades de la ciudad, también expresó que tiene muchas falencias. Por parte de Estamos Listas, la concejala Dora Saldarriaga dijo que es importante que el plan de desarrollo sea claro en cómo se va a adaptar la ciudad a un post-COVID-19. Todas esas cifras que se fueron consolidando a partir de los informes que daba la institucionalidad, lo que refleja es una gran brecha social y de pobreza y desigualdad en la ciudad que requeriría entonces un capítulo específico en ese plan de adaptación, el tema del sector cultural, los venteros ambulantes, el tema de las trabajadoras sexuales, los bares, las pequeñas empresas. Entonces, toda esa información consideramos que es importante que exista un capítulo especializado o específico en ese plan de desarrollo con trazadores presupuestales claros que indiquen el tema de cierre de brechas, porque ya nos lo han dicho que con esta pandemia nos vamos a retroceder 20 años en lo que habíamos avanzado en generación de empleo. Saldarriaga también habló de la importancia de apalancar los territorios rurales para asegurar la soberanía alimentaria y criticó la política criminal en materia de perspectiva de género, pues argumentó que no hay comisarías especializadas en esta perspectiva que trabajen 24/7. Siempre está crudo todavía ese plan de desarrollo. A mí, por ejemplo, con base en lo que decía la concejala Dora Saldarriaga, me preocupa como ciudadana y mujer que en los indicadores de la Secretaría de Seguridad no esté la reducción de feminicidios, sino que se lo dejen solo a la Secretaría de las Mujeres. Esto no es un compromiso real de ciudad. Eso por mencionar entre muchas otras cosas. Movámonos de recinto. ¿Qué se está cocinando, Juanpa, en el Congreso de la República por parte de la bancada de congresistas antioqueños? Los congresistas antioqueños le enviaron un borrador de decreto legislativo al presidente del país, Iván Duque, con el que buscan medidas para minimizar el impacto económico y financiero que podría tener el Metro de Medellín por la crisis sanitaria de la COVID-19 ante la reducción de pasajeros. Los congresistas y el Metro le piden al gobierno que se suspenda temporalmente el acuerdo de pago de la Nación, suscrito en el 2004, para cubrir los gastos de la deuda por la construcción de la obra. El congresista del Polo Democrático, Jorge Gómez, nos explica esta propuesta. Antioquia y Medellín están pagando la deuda de la construcción del metro y están pagando más de lo que deben pagar mensualmente, porque el convenio que se hizo en el 2004 hablaba de un porcentaje del impuesto al tabaco y un porcentaje del impuesto de la sobretasa a la gasolina. Y esos impuestos sobretasa a la gasolina y ese impuesto al tabaco han sido más de lo que se había calculado, era la cuota mensual necesaria para pagar la deuda. Es como si usted autoriza que le descuenten 100 pesos del sueldo para pagar una deuda, o que le descuenten el 5% del sueldo para pagar una deuda, y su sueldo sube. Entonces ese 5% cubre la cuota que tenía que pagar en el banco y algo más, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda la vamos a pagar más rápido. No va a ser 80 años como era al principio, y no por ahí 60, 65 años. Entonces lo que se le ocurrió al metro, porque la idea fue del metro, es ¿por qué no suspendemos el convenio de pago? Porque si ya se han girado 520 millones de pesos de más, hoy se han girado $500 millones de pesos más para pagar la deuda.
Según la información aportada por los congresistas, el metro tuvo una reducción inicial de sus usuarios cercana al 87%, pero ahora, con las medidas de apertura gradual, está en un 79%. Sin embargo, estos números, que son altos, podrían llevar a la empresa a perder cerca de 355.764 millones de pesos para el 31 de diciembre de este año, por lo que solicitan que estos recursos del acuerdo de pago se inviertan en el funcionamiento del sistema de transporte de manera temporal. En el acuerdo de pago de la construcción del metro se pactó que la región, o sea, Antioquia y Medellín, que son los principales socios, asumirían el 60% de la deuda y el gobierno nacional el 40% restante. Esto en parte se paga con impuestos de gasolina y tabaco, que hasta el momento han sido más eficientes de lo esperado, generando un excedente en el pago a abril de este año de 519.226 millones de pesos. ¿Sobre cuánto tiempo podría dejarse de pagar esta deuda para asumir los costos del metro? Gómez nos dijo lo siguiente. Creo que como 2 años sin abonar y dentro de 2 años volver a empezar a abonar. Pero eso es un cálculo de matemática financiera que es fácil de hacer, porque además también hay una cosa que no se sabe. Seguramente el sobrepaso de la gasolina va a caer el valor, va a caer el valor del impuesto al tabaco, ¿cierto? Porque toda la economía está cayendo. O sea, se está consumiendo menos combustible, seguramente se está consumiendo menos tabaco, ¿no? Entonces, pues simplemente, ¿cuál es el límite? Cuando ya las cuotas dejadas de pagar valgan lo que se ha pagado de más, ese día se vuelven a pagar. La petición está firmada por los 30 congresistas antioqueños, entre senadores y representantes a la Cámara. Regresando al tema de feminicidios, también por la coyuntura que vive el mundo de alta discriminación y racismo y sobre todo violencia contra las mujeres, Yurani Alzate, cuéntanos por favor qué se planearon los colectivos afrofeministas de la zona nororiental. Ayer miércoles 27 de mayo fue el estreno del video en contra del feminicidio afro que realizó el colectivo de mujeres afro Malungas junto a otras corporaciones, donde se rechaza el sistema patriarcal, machista y racista. Este se venía planeando hace un mes después del asesinato de Ana Mercedes Rivas Ramos en la Comuna 2, Santa Cruz. Esta es Cari R. Eón, integrante de Malungas. Con agentes de organizaciones, con personas de la institucionalidad, de la academia, organizamos desde el colectivo Mujeres Afrodiaspóricas, Las Malungas, desde la voluntad de la Corporación de Mujeres Negras Rosa Parks de la Comuna 13, Fundación Mareya, Afros Unidos, Cadeafro, organizamos una acción performática como un video denunciativo donde personas nos enviaban fotos con un letrero que decía la vida de las mujeres negras importa o la vida de todas las mujeres importa. Este video se compiló, todas estas imágenes se compilaron, se generó un video en memoria de Ana Mercedes y de todos los feminicidios y afrofeminicidios que se han cometido en Colombia y que se han agudizado en el periodo de cuarentena, porque no podemos desconocer con criticidad que la violencia contra la mujer ha aumentado en cifras alarmantes, que hay casos de orfandad, que hay casos de maltrato, de asesinato por el ser mujer y que el Estado todavía no está priorizando ni caracterizando, la institucionalidad no está abrazando ni a las víctimas ni a las familias que quedan con las situaciones tan complejas. Cari también nos narró acerca de las que fueron las panelistas que acompañaron ese lanzamiento en medio de la crisis sanitaria. Y en el panel nos acompañaron maestras brillantes, exponentes de la conceptualización del ser mujer negra, americana, latinoamericana y ser mujer mestiza, agro, académica. ¿En qué consistió el evento? 10 minutos de cada ponencia, de cada una de las presentadas panelistas, ellas pusieron su palabra, su saber y su acción, con conclusiones, con espacios de intervenciones y preguntas. También yo soy afropoeta y declamé un poema frente y contra la violencia sobre los cuerpos y las cuerpas de las mujeres negras por parte de los hermanos afro. Fue muy exitoso, se sostuvo con más de 150 personas, duró casi 3 horas, pero todo el tiempo estuvieron todas y todos muy conectados. Además le hizo un llamado a los entes institucionales para que la mujer afro sea priorizada con un enfoque étnico-social y que se incluyan sus derechos y necesidades en el plan de desarrollo. Se prioricen con un enfoque étnico diferencial que contenga el enfoque de género como macro principios que rigen la constitucionalidad dentro de sus programas, políticas públicas, proyectos, pronunciamientos, pesquisas, investigaciones.
que nos prioricen, porque nos están matando, porque la cuarentena ha evidenciado la lucidez en el trato por las condiciones de vida de las personas afro en Medellín, en Colombia. Y esto también detona la violencia patriarcal frente a las cuerpos de las mujeres negras. Entonces, creo que un poco por ahí sería el llamado a la institucionalidad, Secretaría de Mujer, local, departamental, a los mismos alcaldes de las localidades, a Daniel Quintero y todo su equipo de trabajo. Pero el plan de desarrollo de Medellín tiene que tener un componente que se relacione con nuestras vivencias, nuestra lucha y nuestro sufrir, porque la ley tiene que garantizarnos reivindicación y darnos garantías que suceden desde el papel en muy pocas ocasiones. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer miércoles 27 de mayo de 2020 fue asesinado Iván Nadid Montes Rojas, un hombre de 29 años, al parecer víctima de un ataque sicarial en la Comuna 5, Castilla, en el barrio Tricentenario. Además, en la Comuna 9, Buenos Aires, en el barrio Gerona, fue asesinado Fernando Alberto Rojas Bedoya, un hombre de 51 años, conductor de un taxi. Con ellos ya son 147 personas las asesinadas en lo que va del 2020, 147 seres amados que nos harán falta, 147 ciudades posibles que no conoceremos. Por estas 147 personas, en especial por una, nuestro adolescente asesinado Miguel Ángel Marín Arango, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. De nuevo nos acompaña desde Casa de las Estrategias uno de nuestros aliados editoriales, Lucas Jaramillo Escobar, con este cubrimiento y análisis especial que hace del tema carcelario en Colombia. En la entrega de hoy, no solamente hablando de cárceles, sino también del sistema penal para adolescentes. Según datos del IMPEC del 2020, en el Valle de Aburrá existen 8.598 personas privadas de la libertad. Los complejos carcelarios indican porcentajes importantes de hacinamiento. Bellavista, que es la cárcel que más conocemos, con un 148.8%, y Pedregal con un 34% para hombres y 4.7% para mujeres. En Morada Noticias no hacemos publicidad, pero también destacamos las noticias positivas, a ver si se estandarizan algunas cosas y algunas instituciones toman ejemplo. San Gerardo, que es uno de los espacios que le rinde al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, una granja de puertas abiertas donde los chicos se resocializan, cumplen una especie de condena. Uno ha estado allá y ve que aunque hay disciplina como debe haber, a los pelados les trata bien y sobre todo no ve pelados que quieren volver a comenzar y que les parece una oportunidad estar ahí en ese proceso. Y ahorita en coronavirus, en la época del COVID-19, hay 48 pelados en esa granja de San Gerardo, en ese espacio, digamos una cárcel sin rejas, y nos cuentan que les está yendo bien con el tema de la protección, de limpiar todo muy bien, de controlar los accesos, los ingresos. Entonces hay formas bonitas de hacer las cosas y sobre todo estas segundas oportunidades, no deshumanizar al infractor para pelados que no tuvieron primeras oportunidades. Entrevistamos
al profesor de la Universidad de Antioquia y nuestro abogado anarquista Juan Gutiérrez sobre el tema de la pena, la cárcel, el hacinamiento y esta violación sistemáticamente a los presos que no se están tratando como infractores sino como enemigos. La cárcel como institución nació hace poco como institución para castigarla y desde que nació está en crisis. Y la crisis de la cárcel es una crisis permanente que pretendió cuando nace humanizar el castigo, porque en ese momento el castigo que se imponía era un castigo al cuerpo de la persona infractora. La humanidad entendió que el cuerpo no debía ser objeto del castigo, creó como alternativa privarle la libertad. Y lo que terminó creando fue un instrumento aún más horroroso que existía. Hemos entendido que cualquier conflicto que se presente en la sociedad lo vamos a dirimir señalando que ese conflicto es un delito. Entonces, si una situación problemática se vive en el barrio, donde una persona consume estupefacientes, no lo atendemos como problema a partir de educación, de formación, de salud, sino que criminalizamos el hecho de portar los pacientes y de consumir. Obviamente, una problemática social tan importante como esa termina en la cárcel. Al terminar en la cárcel, pues, la población carcelaria pues, se multiplica. Y ese es un solo ejemplo. Por eso entonces los presos siempre han sido considerados enemigos y han sido tratados como enemigos. Y nosotros hemos sido muy malos para entender que a los enemigos, cuando se les ubica, se les captura, hay que tratarlos con bondad. Si no tenemos justicia, si no tenemos mecanismos para solucionar conflictos, y solamente subimos tarde, podemos construir cárceles históricamente más, 1000, 2000, las que necesitamos y siempre estarán sobrepobladas. Y vamos a tener en las cárceles no un ciudadano infractor, sino un enemigo, al que queremos castigar sin fórmula de juicio. El sistema judicial se desbordó, es imposible atender estos problemáticos a partir de la intervención de un juez. Como es imposible, nos creamos como mecanismo una figura que es la detención preventiva. Y hay una detención preventiva que es una posibilidad de restringir la libertad antes de juicio a una persona que se le presume inocente mientras se le juzga. Como no somos capaces de juzgar porque tenemos una crisis de la justicia, entonces lo que somos capaces es de imponer penas anticipadas, legales. Entonces, a la persona infractora sabemos que no vamos a poder judicializar porque no tenemos pruebas, porque va a ser difícil, porque tiene derechos, porque lo que cometió no es un delito. La privamos de su libertad. Durante años, pasados los años, le decimos que usted no era responsable, no había pruebas. Tratado de tal manera, maltratado de tal manera que ya odia la humanidad, odia a sus semejantes. Afortunadamente el coronavirus no ha logrado acabar con la vida de los detenidos. Las cifras de contagiados son muchas. Es posible que la multiplicación de las cifras de contagiados termine por lanzar el sistema de salud, pero bueno, no nos importa, no son ciudadanos, son enemigos. Entonces, el Estado hoy tiene demandas de reparación directa por fallos en la administración. Una persona detenida preventivamente que a los 2 o 3 años se esté en libertad porque no había prueba, está deudando 2 billones de pesos demandas. Y el Estado sí es muy efectivo para cobrar los impuestos, es muy efectivo para reclamarle al ciudadano el buen pago, que la cultura del pago hay que crearla. Hoy tiene la Fiscalía tiene una cartera morosa de 6 años. Después de 6 años de una sentencia en crimen, ha dicho el Estado es responsable de los daños que le causó a un ciudadano, detenido preventivamente a toda su familia. El Estado después de 6 años no paga esas deudas. A pesar de que el Estado se reclama que el ciudadano pague sus impuestos diariamente. La cultura de pago o de no pago no se puede motivar. Sin embargo, el Estado no paga sus obligaciones. Causa el daño, es daño irreparable. La persona que es detenida durante 3 años pierde trabajo, pierde la mujer, pierde la familia, pierde los amigos, pierde el buen nombre. A los 3 años obtiene su libertad. Nadie le cree. Nadie cree en la justicia. No creen que lo absolvieron porque no había pruebas.
no que se absorbieron porque le pagó al juez, porque soy muy de buenas, pero no porque es inocente. Ese ser humano nunca volverá a hacer nada a un delincuente, hasta que muere. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Cuando en este noticiero hablamos de poder, no se trata solamente del poder público, sino también de la manera como es influenciado por los intereses económicos del sector más rico de Colombia. Juan José Velázquez Olarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Morada Noticias, jueves 28 de mayo, y hoy les vamos a hablar de un tema que puede ser más bien harto, es de economía. Ya a veces la economía es aburridora si no se las cuentan bien, pero como es un tema importante para el país y yo estoy ante este micrófono, se las voy a poner bien sabrosiadita. Así comienzan estos datos para combatir al poder. Conversemos de las reservas internacionales que tiene el país. ¿Qué es esa vaina? Bueno, es una cantidad de recursos que tiene un país, casi siempre en moneda internacional, y que sirve para ponerse al día con la deuda externa y con otros compromisos. Según el Banco de la República, las reservas internacionales de Colombia tienen como principal componente las inversiones de corto plazo representadas en depósitos y títulos valores en el exterior. O sea, más o menos es como que tenemos esa plata para asegurarnos que vamos a pagar lo que debemos. Casi toda esa platica la tenemos guardada en dólares. Pero, ¿por qué les estamos hablando de esto? Pues porque el pasado 4 de mayo el Banco de la República aumentó las reservas del país comprando 2.000 millones de dólares más al gobierno. ¿Cuánto tenemos entonces? Bueno, con esa compra llegamos a 55.000 millones de dólares guardados. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿eso por qué importa? Pues sencillo, porque esa plata, según nos contaron fuentes de muy buena credibilidad del Congreso de la República, el gobierno la puede usar para ayudar a que la crisis sea menos dolorosa, invirtiéndola en las necesidades de los colombianos. A ver, bajemos eso a ejemplos claros. Digamos que papá y mamá son el gobierno y que tienen guardada una plata en algún banco, previniendo que pueda haber una futura crisis o para tener con qué pagar algunas deudas u otras. Y digamos también que por la crisis a sus papás les bajaron los salarios y que ahora la plata ya no les alcanza del todo. ¿Qué pasa ahí? Pues que pueden usar esas reservas para pagar el mercado, o los servicios, o el arriendo, o la salud de la familia, o todas. Ahí está la importancia, porque esa plata es como una especie de ahorro que pueden salvar la situación. ¿Hay algún problema? Pues parece que sí, porque también nos contaron que parte de esas movidas económicas que está haciendo el Banco de la República va a terminar beneficiando a los amigos más queridos del presidente, los banqueros. ¿Nos sorprendería si eso llegara a pasar? Pues claro que no. Como ya lo hemos dicho muchas veces acá, no considero que esa sea la forma de atender la crisis. Colombia es un país de personas de estrato bajo y donde hemos evidenciado las necesidades tan importantes que hay en sectores como la salud. Entonces, si bien considero que es bueno pues aumentar estas reservas, es pertinente pensar antes en el pueblo, en el campo, en la salud, como lo establece Juan José. Entonces, no sé, con respecto a estos datos, es necesario que el gobierno sea más empático y piense más en la población que en los bancos o en la forma de ganar más dinero en una sociedad donde según han afirmado algunos estudios, las cifras del desempleo para este año posiblemente lleguen al 23%.
Y lo teso de esto, muchachos, es que se supone que la cuarentena no era precisamente para evitar contagios, porque esta enfermedad es increíblemente pegajosa, sino que era para tener un tiempito, 2 meses para ser exactos, de equipar los hospitales, tener más UCIs, producir ventiladores mecánicos acá en Colombia, no comprar ni importar más insumos médicos, y el gobierno no hizo nada. O bueno, sí hizo, compró nuevas tanquetas, nuevas camionetas de seguridad y también le pagó una encuesta de popularidad al presidente. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Qué placer me da de nuevo escuchar a Metropolitan con sus notas de Inferno como nuestra canción del día. Un saludo para Efraín y para todos los muchachos de la banda que ya los tuvimos acá. Morada Noticias en el jueves 28 de mayo de 2020 fue el noticiero que les contó cómo quedó la discusión, esa primera discusión del plan de desarrollo de Medellín en el Consejo Municipal. También qué pide el gremio de los transportadores intermunicipales respecto a esta contingencia de la COVID-19. También en esa misma línea de transporte, porque el Metro de Medellín necesita congelar su deuda, la plata que debe, para no sucumbir ante el déficit de dinero en esta contingencia, y cómo se combate desde el activismo el fenómeno de los afrofeminicidios. Y en este episodio también pudieron escuchar la voz de Juan Gutiérrez, el abogado que nos ayuda a continuar con estas entregas de análisis del problema de las cárceles en Colombia.
Y en nuestros datos para combatir al poder, todavía esos guiños que les hace el gobierno nacional a los bancos para salvarlos, y son quienes menos deberían ser salvados en esta contingencia sanitaria que atraviesa el país, que necesita más inversión social de la que siempre ha necesitado Colombia. Todas estas historias, las noticias que hacemos diariamente, las pueden encontrar en nuestro canal de podcast mixcloud.com/moradastereo. Les recordamos que usamos este canal porque creemos en el contenido libre y compartido, y esperamos que todo esto que ya escucharon de Morada Noticias lo compartan con sus familias, con sus amigos, para que la información independiente llegue a más hogares y a más oídos. De nuevo los invito a seguirnos en @moradanoticias en Twitter y a escribirnos al WhatsApp 350-666-8436 si tienen alguna historia de sus territorios que quieran compartir con nosotros. De nuevo, saludo en esta tarde de jueves a Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes sin deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. El pasado martes 26, el ministro del Deporte Ernesto Lucena anunció las fechas tentativas en las que regresará el fútbol profesional al país. Él dijo que a partir del 8 de junio los equipos podían volver a entrenamientos individuales. Luego de eso, posiblemente en julio, se amplían los entrenos a grupos reducidos y luego podrán practicar los equipos completos, ya que la competencia retornará o retornaría en agosto. Todo esto puede cambiar según lo que vaya pasando en el país y con los jugadores en cuanto a contagios. Los equipos habían llorado mucho por que se fijara una fecha pronto porque tienen problemas económicos. El gobierno siempre dijo que esta iba a ser una de las últimas actividades que iba a regresar porque es un deporte que tiene mucho contacto y puede ser peligroso. Por eso exigió un protocolo detallado para poder darle permiso. Pero la última semana hubo movimientos rápidos y este diálogo se agilizó en respuestas concluyentes. Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DIMAYOR, que llegó al cargo por su experiencia como político, me presentó un protocolo hecho por una empresa que no tenía experiencia en estas cosas, y cuando le devolvieron el protocolo con las correcciones contestó con la altanería que lo caracteriza, que esas dudas eran fáciles de resolver. A esto Lucena, el ministro del Deporte, le dijo que aquí no había nada fácil y se calentó esa relación. Cuando se veía un diálogo algo bloqueado con unos ministerios exigentes, directivos presurosos y jugadores que no son muy tenidos en cuenta, apareció ¿cómo llamarlo? Padrino. Si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos mismos serían mis enemigos. Y así te temerían. Algún día, y ese día tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Por este día, acepta mi justicia como regalo en el día de bodas de mi hija. El jueves pasado, varios presidentes del fútbol profesional se reunieron con el senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe. Todo indicaba que iba a hacer las veces de mediador, porque eso es lo que hacen los padrinos. Al menos el de la película. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿En qué? No nos interesa mucho para el caso, pero sí nos consta que se trabaja mucho. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A esa charla con los presidentes de la DIMAYOR, Uribe llegó virtualmente con 3 viceministros, un delegado del Ministerio de Trabajo, y el tema central fue el regreso del fútbol. Como una de las conclusiones del encuentro, Uribe salió a comentar que el fútbol debía volver porque es un gran entretenimiento, lo que necesita el país en este momento. Es mejor que la gente se entretenga viendo fútbol y no series que hablan de su vida y obra, o del desempleo, o los excombatientes que han asesinado, la corrupción. Pero si me sigue haciendo preguntas políticas, medita, va a ser una edición y un recorte de lo que fueron las preguntas de fútbol. Quedémonos en el fútbol, Yamit. De acuerdo, quedémonos en el fútbol. Y como dato suelto, ¿a que no adivinan de quién es hincha Uribe? Sí, de Nacional. ¡Qué sorpresa! Nadie se lo esperaba. Otra de las propuestas comentadas por Uribe luego de la reunión con los clubes fue una idea de exonerar del IVA al canal de televisión que tiene el contrato para transmitir exclusivamente los partidos. Con esto dijo que buscaba rebajar el precio de la suscripción y tal vez mostrar un par de partidos por televisión abierta. Qué bobada que pague tanto impuestos y en última nos van a hacer olvidar las penas o a darnos nuevas. La segunda noticia tiene que ver con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien anunció todo un revolcón en el cobro del IVA. Planteó que se cobre a toda la canasta familiar. Después de esta reunión del expresidente e hincha de Nacional con los clubes, todo se agilizó.
El Ministerio del Deporte emitió un comunicado en el que dijo que a partir de ese momento el diálogo se iba a dar directamente entre esa cartera y la Federación Colombiana de Fútbol, no con la DIMAYOR y parece que sin intermediarios. La Asociación de Futbolistas se reunió con el Ministerio de Trabajo y le expuso los casos de contratos cancelados. Según ellos mismos, esto llevó a que anticiparan el inicio de entrenamientos individuales para obligar a los equipos a pagarle por sus labores. Ya los ajustes que quedan faltando, como en cuántas sedes se va a terminar de jugar el torneo y quién va a ser el encargado de hacerle las pruebas a los jugadores, todavía están por definir y por anunciar. Lo mismo que la continuidad de Jorge Enrique Vélez en la DIMAYOR. Parece que todas las instituciones de las Fuerzas Armadas quieren su espacio en esta sección. La semana pasada un par de manzanas podridas, que salieron de un árbol podrido, obviamente, cómo no, de dónde más, practicaron boxeo y lucha grecorromana con un vendedor ambulante de la tercera edad porque este estaba en la calle ganándose la vida. Lo hacían para proponerle una salida a la informalidad a través del deporte. Bello gesto, pero como que el señor no les dio la talla y terminó todo aporreado. La gente sí no aprovecha las oportunidades que le da el Estado. Por personas así es que prefieren invertir en otras cosas. Para Morada Noticias opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Conversaciones de Esquina, una sección de Editores de Ciudad. Y como en La Parla hablamos de todo eso que nos pasa por el cuerpo, aquí algunas de las voces de los editores de Ciudad opinando sobre qué es lo más maluco y qué es lo mejor de las clases virtuales en esta cuarentena. La verdad, lo mejor de recibir clases virtuales es que no me toca salir de casa. Entonces, sí puedo estar más tiempo, me puedo bañar más tarde, puedo joderle más la vida a mi hermano y cosas así que son muy sencillas, pero últimamente han sido muy chéveres. Lo peor de recibir clases virtuales es que a veces están explicando algo, pues están hablando de algún tema interesante y se me desconecta, se me cae la llamada o se me apaga el celular y después cuando me vuelvo a conectar ya pasaron de tema o ya terminaron de explicar o están hablando otra cosa y a veces uno queda como, pues queda con la información incompleta y eso es a veces un poco complicado. Por lo que veo, lo mejor que puede tener una clase virtual es que cuando el profesor pida silencio, lo único que tiene que hacer es mutear a los alumnos y puede seguir hablando. O sea que los alumnos van a estar un poquito más pendientes de lo que dice el profesor porque no van a poder hablar con los demás. ¿Qué es lo peor que se puede ver en clase virtual? Que no puedas ver al profesor personalmente. Porque para mí yo creo que una persona aprende más viendo presencialmente al profesor y estudiando presencialmente que virtual, que no puede ver profesor. Además de que muchas personas no tienen internet y se les cae o no pueden o no entienden, pues no van a entender de la misma manera que lo entienden cuando lo ven presencial. Pues para mí lo mejor de las clases virtuales es que no me tengo ni que parar de mi cama y que pues en mi casa lo puedo hacer y es como más cómodo. Y lo que no me gusta de las clases virtuales es que no puedo estar como con mis amigos, como parchar como casi siempre lo hacíamos. Eso es como lo más maluco. Cuando uno está parchando con los amigos puede cambiar intempestivamente de tema y nadie lo mira raro porque finalmente esa es una opinión que uno quiere expresar, algo de lo que quiere hablar y también compartir un pensamiento con las personas que más quiere. Oíste, Emanuel Mordo, ¿cómo explicas lo que está pasando con esta pandemia? Mi explicación a la pandemia es normal, es algo que tenía que suceder, la gente no se queda en sus casas, no respeta un código, no le da importancia a lo que puede pasar. Desde un principio yo cuando me di cuenta de que en China hubo este brote y de que los habitantes extranjeros que estaban allá los iban a reportar a sus países, yo desde ese momento supe que aquí en Colombia iba a llegar, que aquí a Colombia iba a llegar el coronavirus, iba a llegar a las zonas donde menos nos las esperábamos. Es una gripe y desde lo que yo tengo entendido, una gripe no da en estos tiempos porque estamos en tiempos donde hay mucho sol, hay buen calor, entonces era difícil, más el meridiano y todo eso. Se propagó por el irrespeto de un país
a otros países y el irrespeto de las propias personas en el país que no aplican las acciones que se han hecho. Yo me incluyo, no soy un pez fuera del agua. Sé que hay veces salgo porque uno tiene que salir a la tienda y todo. Y en esos hechos del solo salir a la tienda se propaga el virus. Por mi barrio estuvieron haciendo entrega de mercados, aparte del gobierno. Unas personas por aquí estuvieron dando mercados y pusieron zonas para dar y recibir. Estamos viviendo algo que es difícil para todos, pero se puede superar fácil si todos colaboramos. Emma, y se me ocurre una pregunta random. ¿Cuál fue el último político del que supiste algo y que supiste? El último político que vi, Gustavo Bolívar. No sé qué nivel tenga en la política ni nada. Lo que sé es que sabe cosas de Uribe. Analizándolo un poco, tiene un problema con él, un problema interior, pues como de amigos, y Uribe como que le dio rabia y no solo lo ha amenazado, sino también ha hecho conversaciones en los que él sale implicado, sale siendo él acto de un problema no solo público, sino también personal. Conversación de arte, ciudad y amar. Hola, soy Esteban Duperli y voy a leer un poema corto de Tomás González que está en una colección que se llama Manglares. Es un poema que me gusta mucho y le hago un pequeño homenaje en una novela que se llama Dos Aguas, que es de mi autoría. Automóvil, 1974. Pasaban plataneras, pasaban chozas, cerdos, voces de niños negros desflecadas. Pasaban postes, se abrían pastizales, se cerraban. De adelante pasaban la botella. Yo bebía. Pasaban rápido cantinas, una hamaca, una red de pescar. Dos policías pasaban y en el fondo de mi estómago, a la vez fugaz y quieto, alumbraba suavemente, entre la y ranchería, la presencia abismal de la alegría. Un saludo para Morada Estéreo en esta temporada de confinamiento y cuarentena. Mucha salud para todos. Un verdor. Vida hoy en su verde más verde. Vida acá en su verde más verde. Verde efervescente que pareciera reverdecer con cada palabra, como si la vida brotara en cualquier rincón de la noche, como si fuera tan fácil cuidar de la vida, solo luz del sol, agua y calor, dice él. Y la fuerza de la madrugada, y la fuerza de las palabras, y la fuerza de un cuerpo incesante que pide bailar, porque es inquieto, porque busca sanar, porque reverdece en sus heridas y porque de sus heridas brota la vida, como si fuera así de fácil. Como si la vida verde estuviera guardando, escondida, detrás de un tumulto de palabras y de heridas y cimientos que se mueven porque necesitan moverse, y con cada rama que se agita, con cada rama que baila, aparecen nuevos animales anunciando que llegará el fin del miedo y con él la vida. Y la dulzura y el calor y el pelaje de unos gatos que parecieran estar amaestrados por un hechicero que sabe hablar con ellos y que los mantiene vivos. Otra vez la búsqueda incesante por salirme un rato de mí. Él dice que no entiendo a los gatos y que por eso llega la fobia. Yo le digo que tiene razón y que no hablo planta y que por eso se secan. Y él repite luz del sol, agua y calor como conjuro para todo aquello que es verde, y yo pareciera colmarme de preguntas y palabras y de excesos y me siento efervescente, me siento ligera, me siento reverdecida. Y voy un rato a la cocina y bailo. Hola, soy Gloria Susana Esquivel y este es un saludo para todos los escuchas de Morada Estéreo. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Hay unas marcas de juntanza colectiva muy bacanas en Instagram que a mí me gustan mucho, que son los proyectos de Lola's Magazine, de Pepper Soul, como Pa' Vos, El Spoiler de tu Vida y Señor Insignia. Ellos se unen con Qué Buenas Las Tengo, que es una página de Instagram también que habla sobre las tetas,
sobre los senos de las mujeres. Bueno, a eso se dedican, pero también en este momento están comercializando pines, así como para pegar en el bolso, para las maletas, para la ropa, los que usan overoles, en fin. Los pines son muy bacanos y donan el 25% de cada venta a la SOS Bogotá y Putamente Poderosas, colectivos de los que ya les hablamos, que atienden en esta pandemia a moradores del centro de Medellín. Para comprar, les dejamos el link en Twitter, solamente van a hacer 100 paquetes de estos pines o pueden seguir a @quebuenaslas tengo en Instagram para que los consigan y de paso ayuden a la gente que lo necesita en esta pandemia. Bueno, mis queridos oyentes, y como a todos, bueno, o a la mayoría, nos ha tocado optar por otras medidas de trabajo, entonces los invito a que el día de hoy a las 4 de la tarde por la plataforma Zoom se conecten a la conferencia que hace la Universidad de Antioquia llamada El futuro del teletrabajo antes y después del COVID-19. Esta invitación tiene el apoyo de la Academia Internacional de la Transformación del Trabajo y su capítulo en Latinoamérica y TAC. Entonces, es necesario que lleguen a Instagram, al perfil de @comunicacionesuda y se inscriban. Somos Pictorial Clothing y creamos arte vestible. Viajamos por el mundo tomando fotografías y las convertimos en prendas increíbles. Hacemos faldas, camisas y pañuelos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como @pictorical.clothing o nos pueden contactar a través del WhatsApp +57 301 786 6575. Los esperamos. Oigan, jóvenes y jóvenes del municipio de Medellín, ¿qué otro noticiero les da a ustedes la oportunidad de escuchar poesía, de escuchar conversaciones, de escuchar entrevistas, crónicas y las noticias sabroseadas acá en la radio? Creo que no hay muchos, así que de nuevo muchas gracias por elegirnos y mañana los espero de nuevo acá a las 12 del mediodía en los 1290M o a la hora que nos quieran escuchar en nuestro podcast en mixcloud.com/moradastereo con las historias del final de la semana. La voz de Laura Bayer los acompañó en esta tarde a ustedes y esto fue Morada Noticias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.